Buenas noches a todas las personas presentes y a quienes nos ven desde Navarra Televisión. Como solemos recordar en todos nuestros encuentros, os pedimos respeto a los turnos de palabra y, en este caso, por la retransmisión televisiva, un respeto muy especial al tiempo asignado a cada interviniente. Apagamos los móviles, dicho sea de paso. En una primera parte tomarán la palabra las personas que representan a cada una de las tres candidaturas y dos personas en nombre de los independientes. En la segunda parte se abrirá un turno de preguntas breves, respuestas breves, 1 minuto, y finalmente habrá una ronda de conclusiones. Esta es la mecánica de la presentación que vamos a seguir. En consecuencia, tiene la palabra Joan Bosch, candidato a secretario general por la candidatura Navarra Si Puede, Nafarroak Aldu. Buenas noches a todos y a todas. Agradezco vuestra asistencia, el interés por este debate que realiza Podemos Navarra. Sin duda, una oportunidad para mejorar nuestra participación democrática. Gabon eta mila esker guztioi, Nafarroa ahal duguko hautagai lehen eztabaida honetara etortzeagatik. Zalantzarik gabe, demokrazia parte-hartzailea hobetzeko aukera paregabea da. Durante la crisis global, que no solo económica, en la que nos encontramos, se nos ha intentado convencer de que las distintas dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos están separadas entre sí y que no tienen relación. En ocasiones incluso se culpa a la sociedad por indolente o por irresponsable. Sin embargo, el paro, la falta de vivienda, la falta de pensiones dignas, el deterioro de la educación y de la sanidad, la insensibilidad para con el medio ambiente, la incitación a la lucha por los derechos entre ciudadanos como si fueran un bien limitado, el machismo rampante, la inaceptable desigualdad o la corrupción son diferentes caras de un mismo problema. Son diferentes síntomas de una misma enfermedad. Todos estos conflictos son parte de un plan deliberado de desposesión de bienes y derechos a la población general, para que las personas crezcan como seres sumisos en vez de como ciudadanos libres. De ahí la necesidad de la fuerza de toda la ciudadanía, no para exigir, sino para construir con sus propias manos, sus propias ideas, sus propias iniciativas y una sociedad integral que dé respuesta a todos esos conflictos, que están interrelacionados, aunque nos los intenten mostrar por separado para dividir nuestra fuerza. Los votantes de UPN y PSN han sido igualmente víctimas y el discurso izquierda-derecha se utiliza deliberadamente para dificultar la confluencia entre un 90% de ciudadanos y ciudadanas que son votantes de todo el espectro político en Navarra. Pero lo importante del discurso político no es su envoltorio, sino el contenido. Desde una visión integradora y constructiva, Podemos plantea a la sociedad un nuevo mensaje con un nuevo contenido, que supere el viejo concepto izquierda-derecha, que durante mucho tiempo ha promovido el conflicto y el frentismo, por otro basado en el concepto de ciudadanía y de solidaridad. Ciudadanía porque es ella quien debe recuperar el protagonismo de la sociedad, y no los partidos políticos ni sus miembros que, alrededor de una estructura cada vez más corrupta, han medrado para beneficio personal en perjuicio de la sociedad. Y solidaridad, porque es imprescindible para lograr la igualdad en la sociedad. Sabemos que la desigualdad es uno de los mayores peligros para la construcción de las sociedades. España es el país desarrollado donde más ha crecido la desigualdad, según informó la Organización Internacional del Trabajo en diciembre del 2014. La brecha entre la parte rica y la más pobre se ha incrementado entre un 40 y un 50%. En el caso de Navarra, entre 2007 y 2011 se multiplicó por 2 el número de pobres, según un informe del Centro de Investigación para la Desigualdad y la Integración Social de la UMNA. En nuestra comunidad existen 45.000 parados y el 16% de la población tiene problemas para asegurar los gastos mínimos de los 3 ámbitos que se consideran básicos: vivienda, alimentación o condiciones básicas de vida. A continuación tomará la palabra Sandra González, candidata a la Secretaría General del Consejo Ciudadano de Navarra por la candidatura 100% ADN Podemos.
Hola, ¿ahora sí? Buenas tardes a todos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El tiempo para la casta y la mafia de Navarra sí ha terminado. Pero es así. ¿Estamos siendo capaces entre todos de construir un Podemos Navarra fuerte para acabar con esta casta y esta mafia, como lo está haciendo Pablo Iglesias en el resto del Estado español? ¿Seremos capaces de ilusionar y movilizar a los suficientes navarros para que el navarrómetro no sea un desearon ser, pero no supieron hacer? ¿Acaso pensáis que los navarros, los del norte, los del sur, nos van a entregar su confianza y su futuro porque Pablo Iglesias es un líder alfa sin que nosotros nos lo ganemos? Podemos ha nacido para ser una herramienta para que los navarros alcancemos la paz entre navarros y la paz sin enemigos. El instrumento a través del cual los navarros podamos regenerar nuestra democracia para reconstruir nuestra sociedad, nuestra economía, nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestro trabajo, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra justicia y hasta nuestras relaciones personales entre navarros. Podemos ha nacido para ser el martillo para acabar con esta casta mafiosa y quitar sus manos de nuestra hacienda foral, para sacar a ese 1% de toda la vida y ponerlo a trabajar para el 99% restante, y para llevar a los tribunales a todos los corruptos que se encuentren. Podemos ha venido para vertebrar Navarra desde un enfoque transversal en gentes y en ideas. Y para ello, Podemos no es un partido más de las izquierdas ni de las derechas, y tampoco debe serlo en Navarra. Podemos es una herramienta transversal para que la mayoría de los navarros se vertebren sin enfrentamientos y juntos construyan su presente y su futuro. Por eso somos vascos, por eso somos riberos, por eso somos de Pamplona, por eso somos navarros. Por eso somos personas, gente, ciudadanos. Por eso somos transversales y no un grupo más, ni de la izquierda ni de la derecha. ¿Pero qué es vertebrar Navarra? Vertebrar Navarra es un modelo político transversal para reconstruir nuestra Navarra. Partimos de que Navarra, la sociopolítica navarra en los últimos 25 años ha tenido se ha caracterizado de dos aspectos fundamentales. El primero, por un hacer cotidiano por el enfrentamiento entre los propios navarros en base a sus diferencias sociales, culturales, geográficas, lingüísticas e incluso del lugar de nacimiento. Como resultado, los navarros nos encontramos vueltos de espaldas unos con otros. Y segundo, por un modelo económico cuya estrategia ha dibujado una Navarra centralizada, fórmula ideal para manipular y controlar el conjunto de la Administración y la Hacienda. Las consecuencias, el cierre constante y paulatino de casi toda la actividad económica fuera de la cuenca de Navarra, el despoblamiento, unas diferencias en paro y pobreza que nunca se han conocido, un proceso de despoblamiento y abandono juvenil irremisiblemente nos está llevando a la degradación y a un punto sin retorno, y un modelo de futuro en el cual, si la Volkswagen estornuda, Navarra se pone con 40 grados de fiebre. A continuación tomará la palabra Laura López, candidata a la Secretaría General del Consejo Ciudadano de Navarra por la candidatura Podemos Cambiar Navarra, Nafarroa aldatu aldugu. Arratsaldeon, mila esker guztioi etortzeagatik. Laura Pérez Ruano dut izena eta abokatua, irakaslea eta herri mugimendutan murgilduta nago. Me llamo Laura Pérez Ruano, soy profesora, abogada, participo en colectivos ciudadanos, desde el 15M, Bicipiquete, movimientos sindicales. En definitiva, estoy en constante contacto con los movimientos sociales. Mis compañeras y compañeros de la candidatura Cambiar Navarra, Nafarroa aldugu, me han pedido que me postule para la Secretaría General, y el documento de nuestra candidatura, en síntesis, parte de un análisis de la realidad navarra y ofrece unas propuestas de cambio concretas con un compromiso de cambio absoluto con Navarra y la decisión que se adopte en la Asamblea Ciudadana de Navarra. La crisis económica que está provocando una desintegración del régimen bipartidista del 78 es consecuencia, como decimos, de un déficit democrático. No se puede desvincular la crisis actual del déficit democrático existente, y son los partidos del régimen que nosotros consideramos que son UPN, PSN y PP los responsables de la penuria económica en la que en la actualidad se encuentra Navarra. 1 de cada 6 navarros sufren pobreza energética, se dan entre 1 y 2 desahucios al día, hay cerca de 50.000 parados
especialmente en la Ribera y en la Sacana, miles de profesores menos en educación, miles de personas menos en sanidad, recortes graves a los más necesitados. El 15% de los navarros se encuentra en riesgo de pobreza y el 3,1% en pobreza severa. Todo esto según informes de la Universidad Pública de Navarra. Y ante esta situación, nuestros objetivos son los siguientes. Un nuevo modelo económico creador de bienestar social, ecológicamente sostenible y vertebrador de todo el territorio navarro. Un programa de rescate a la ciudadanía para la recuperación de los derechos económicos y sociales, de la democracia y de los derechos civiles. Defensa de Navarra como sujeto político, ahondando y profundizando en la herramienta que tiene para profundizar y desarrollar sus competencias. Derecho a decidir sus vínculos con otras comunidades. Vertebración equilibrada de toda Navarra, desde la montaña, la zona media y la ribera. Un programa de rescate democrático basado en el derecho a decidir, en un proceso constituyente que abra todos los debates pendientes desde el régimen iniciado en el 78. Todo lo anterior entraña un profundo cambio político, un cambio que no puede ser posible si no es con la ciudadanía activa y consciente que más allá de su voto quiere participar de forma activa en los movimientos sociales y que quiera trasladar las decisiones y sus reivindicaciones a las instituciones. En definitiva, es por eso que nosotros apostamos por un Podemos a Aldugu que articule todas esas movilizaciones que se están dando en la calle para que la toma de las instituciones no sea un fin en sí mismo, sino un medio para transformar la sociedad. Gracias. A continuación, vuelve a tener la palabra Joan Bosch. Gracias. La educación es imprescindible para la convivencia en común y para el crecimiento personal. Somos portadores de un conocimiento que lo disfrutamos en usufructo. No tenemos derecho a destruir una riqueza que ha significado un enorme esfuerzo de muchas generaciones. La educación en Navarra necesita más que improvisadas ocurrencias, sino garantizar una educación pública con recursos y de calidad para toda la gente. La generación de conocimiento nos permitirá ganar autonomía económica y social. Navarra tiene que recuperar la capacidad para generar conocimiento e invertir en investigación en biomedicina, agroalimentaria, nuevas fuentes de producción energética sostenible. Debemos desarrollar un modelo productivo para crear los necesarios puestos de trabajo que sea respetuoso y cómplice con el medio ambiente, que esté basado en el conocimiento, explorando nuevos nichos económicos como la atención a la dependencia y la investigación del envejecimiento saludable. Sin embargo, hay una inversión en materia de conocimiento que queremos situar por encima de cualquier otra. La incorporación masiva de la mujer a los campos de investigación, innovación y generación de conocimiento. Actualmente, como sociedad del conocimiento, caminamos a la pata coja. Estamos desaprovechando el enorme talento de tantas mujeres que no solo ven que no se les reconoce ese talento, sino que la sociedad tolera una discriminación constante con un vergonzoso déficit de derechos personales, familiares, sociales y económicos. Son, sin duda ninguna, las paganas de la crisis. Durante esta crisis, las familias han vuelto a tenerse que dedicar a los dependientes. Y familia, todavía, en el cuidado de los dependientes, quiere decir mujer. Mujeres que ven así truncada su definitiva emancipación social y laboral. La capacidad de generar territorios amables, de integración y de construcción de sociedad proviene de cultura. La cultura permite el acceso a distintas formas de percepción de la vida, distintos modos de ver el mundo. La cultura es la semilla de la tolerancia, por eso queremos dar visibilidad a la cultura en todas sus formas de expresión. El acceso a la cultura es un derecho humano como el comer, el vestir o la vivienda. Por eso propondré la supresión del copago que supone pasar por taquilla en los centros culturales públicos que ya son pagados por medio de los impuestos. La lengua es un componente fundamental de la cultura. Desde Podemos defendemos el uso correcto, hablado y escrito, de las dos lenguas cooficiales de Navarra, el castellano y el euskera, como un derecho de cualquier ciudadano y ciudadana de nuestra tierra. Para la construcción y cementación de esta Navarra, de todos y todas, para todos y para todas, democrática, igualitaria y solidaria, donde la voluntad del pueblo se imponga a una oligarquía egoísta y corrupta, pasa por la presencia de medios de información públicos e independientes que alcancen a toda la población y donde tenga cabida nuestra pluralidad. Desde Podemos damos una importancia central al funcionamiento de las instituciones públicas y de sus trabajadores, verdadera columna vertebral del funcionamiento y de la vida de la sociedad. Es imprescindible por su labor de control de los poderes públicos, de imparcialidad con el ciudadano y es necesaria la profesionalidad en su quehacer para disponer de instituciones fuertes. Proponemos la elaboración de un código de ética pública y una comisión de seguimiento, no solo dirigido a los altos cargos, sino a todos los trabajadores y trabajadoras públicas. La ética pública debe guiar las acciones de todos y todas aquellas que también, como ciudadanos, sirven a la sociedad desde una institución pública.
Vuelve a tomar la palabra Sandra. El tener principios es bueno. Es la base ética y moral del ser humano. El problema es, como cuando decía San Marx, el Groucho, estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Que es a lo que estamos acostumbrados en Navarra y toda España, y se llaman principios o programa electoral. En Podemos ya tenemos nuestros principios detalladamente relacionados y escritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las normas básicas de división de poderes que estructura una democracia. Las políticas deben ser programadas, implementadas, evaluadas, corregidas y mejoradas. En Podemos solo pretendemos que se cumplan y para eso se pide que toda candidatura presente un proyecto político, porque principios ya los tenemos. Por ejemplo, Podemos va a acabar con los desahucios. Desde 100% ADN Podemos pretendemos que cuando una familia vaya a ser expulsada de su casa, el Parlamento y el Gobierno de Navarra estudie si esa entidad bancaria ha cumplido las normas básicas de ética y, si no es así, deje de utilizar sus servicios y negocios financieros. También nos preguntamos cómo ha llegado a desaparecer una entidad como la CAN. ¿Cómo es posible que una hacienda foral con un presupuesto por habitante casi el doble a la media del resto de España pueda estar en situación de quiebra técnica? Vamos a auditar porque queremos las cuentas claras y vamos a llevar a los juzgados a todos aquellos responsables que encontremos. Queremos que esa apuesta por el conocimiento basado en la cultura y educación no suponga un gasto extra para los ciudadanos de Navarra. Ser navarro de fuera de Pamplona no debe ser un castigo en la igualdad de oportunidades. Vertebrar Navarra es atender a todos los navarros. Esto no son principios, son medidas de un proyecto político para que los derechos humanos y democráticos se cumplan. Queremos un desarrollo sostenible y una economía verde, apoyando al autónomo y a la pequeña empresa y, sobre todo, rescatando a las personas, ayudando a las familias. Por otra parte, Podemos, me repito, no es un partido más de las llamadas izquierdas. Soy consciente de que mucha gente que ha desarrollado activismo político en varios sectores de la sociedad navarra durante muchos años y que han participado en otros partidos y organizaciones políticas se han acercado ante el nacimiento de la esperanza de Podemos para aportar su experiencia y sus capacidades, dado el carácter abierto y participativo de esta herramienta ciudadana para regenerar la democracia. Lo agradecemos. Pero ¿en qué se diferencia el proyecto de los otros partidos de izquierdas navarros? ¿En qué se diferencia Izquierda Ezkerra de Bacharre de Bildu, que no sean pequeños detalles? Alguna candidatura nuestra se puede confundir. ¿Por qué pensáis que después de 40 años de elecciones los ciudadanos navarros y de toda España no han dado su apoyo a las diferentes opciones de izquierda más allá de un 20%? Si Bildu y la izquierda abertzale no ha superado nunca el 20% y Izquierda Ezkerra no consigue más del 5% del voto de los ciudadanos, de los navarros, ¿por qué será? ¿Qué os hace pensar que el mismo o semejante mensaje repetido por múltiples personas y caras diferentes, donde ha fracasado, ahora envuelto en la marca Podemos triunfará? ¿Por qué pensáis que pactando entre Bildu, Izquierda Ezkerra y ahora Podemos será diferente? La llave no la tiene Bildu, la clave la tenemos nosotros. Es un nuevo turno para Laura. Bueno, desde nuestra candidatura hemos querido señalar directamente a los responsables y causantes de la crisis y nos comprometemos a que el cambio real que se dé en esta comunidad pase por no pactar con los gobiernos, con los partidos políticos, aquellas formaciones políticas que nos han traído a esta situación. Porque entendemos que esos partidos del régimen han gobernado al servicio de una minoría privilegiada y han pasado la factura de la crisis a la mayoría social que no tenía responsabilidad en su génesis. Han sido en concreto en Navarra, PSN, PP y UPN, quienes han suscrito las políticas antisociales y antidemocráticas de los gobiernos estatales y han desarrollado una gestión incompetente y aprovechándose de sus resortes de poder para un lucro injusto y personal. Aquí UPN y PSN se han llenado la boca diciendo que defendían a Navarra cuando no han defendido sus competencias, ni su autogobierno, ni su verdadera identidad. Tenemos una herramienta muy potente para poder desarrollar competencias que aborden las necesidades más inmediatas de la crisis. Por eso entendemos que tenemos que confluir con todas aquellas formaciones políticas que estén por nuestros mismos objetivos programáticos. Objetivos programáticos que, como hemos indicado, pasan por ofrecer una salida justa a la crisis y por lo tanto, proponemos la preeminencia de lo público sobre lo privado, una política fiscal progresiva, la auditoría de la deuda, una banca pública, un plan de empleo público, el control de los beneficios de las empresas de los sectores clave, en definitiva, una transformación económica profunda del modelo social, económico, productivo y energético. Y esto lo queremos hacer con toda la ciudadanía. Y para ello, desde nuestra propia candidatura, hemos empezado por elaborar
y por poner en práctica esa participación de inicio, de partida, elaborando unos documentos políticos basados en el manifiesto Mover Ficha con el cual se presentó Podemos a las elecciones europeas y con un discurso audaz que pretende cuestionar y poner encima de la mesa todos los debates y ahondar en la democracia, en la participación y seguir pues construyendo sociedad, construyendo democracia y entre todas conseguir de algún modo cambiar estas instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Es el último turno para Joan. Durante muchos años a la ciudadanía de Navarra se le han arrebatado bienes y sueños y creemos no exagerar si decimos que su futuro tiene hipotecas que costará mucho pagar. Para la económica proponemos una auditoría de la deuda que establezca con claridad el origen de la misma y determine si parte de la cual puede considerarse deuda ilegítima. No quisiera asustaros, pero la deuda que vamos a encontrarnos compromete seriamente la vida de esta generación y la siguiente. No hablamos de una deuda para 5, para 10, para 15 años, por lo tanto habrá que preguntarse sobre ella. Nuestra candidatura defiende el derecho a decidir. Defendemos el fondo de la transitoria cuarta de la Constitución española. Sin embargo, la sociedad necesita consensuar una nueva Constitución entre todos sus habitantes, que incorpore el concepto del derecho a decidir ampliado, que engloba no solo conceptos de territorialidad, sino también el derecho a decidir sobre asuntos personales, sociales, políticos o económicos. La participación ciudadana es una seña de identidad de Podemos. Podemos ha nacido para ser la herramienta que empodera a los ciudadanos y ciudadanas y promueva la participación democrática. Con esa perspectiva deseamos impulsar la creación de una fundación para la potenciación y mejora de la participación ciudadana en democracia. 3 serán las primeras medidas que propondremos a la Asamblea Ciudadana de Navarra si nuestra candidatura sale elegida para la Secretaría General. Un plan de emergencia social, la transparencia en las acciones públicas y la creación de una banca pública. Y serán por este orden, porque antes que nada la gente necesita y espera de nosotros un plan de emergencia social, un rescate ciudadano que no puede ni debe ser frustrado. La paz de nuestra sociedad no pasa por la mera ausencia de violencia. La paz solo se alcanzará cuando logremos desarrollar cauces de convivencia. Para ello es necesario, de nuevo sin tabúes, repasar conjuntamente nuestra historia, recuperar la memoria y la verdad, con justicia y con la reparación de todas las víctimas. Nos toca elegir entre el miedo y la esperanza. Tras 80 años de violencia, nos corresponde elegir la herencia que dejaremos a nuestros hijos e hijas. Tenemos que escoger entre una herencia de rencor o una herencia de generosidad. Lo que hagamos nos va a definir como sociedad. Podemos alcanzar cualquier reto que nos propongamos siempre que respetemos y admitamos con normalidad nuestra pluralidad. Seamos audaces y aprovechemos la riqueza de nuestra diversidad por encima de la suspicacia de nuestras diferencias. Porque me creo todo lo anterior, mi candidatura a la Secretaría General defiende acudir a las próximas elecciones forales con una marca propia: Navarra si puede, Nafarroac a Aldu. Esta decisión tomada no sin dolor, se gesta desde una actitud de responsabilidad y de solidaridad. Recordad, responsabilidad y solidaridad. Muchos de vosotros me habréis oído comentar que si tuviera una varita mágica para solucionar los problemas, lo usaría primero en la Unión Europea. Hablaría de cambiar el funcionamiento del Banco Central Europeo, acabar con los paraísos fiscales, hablaría de impedir la firma del Tratado de Libre Comercio, porque eso es lo que más va a afectar la vida de navarros y navarras. Si no me funcionara la varita, lo intentaría a nivel del Estado, porque la mayor parte de las leyes que determinan nuestras vidas se deciden en Madrid. Las vidas que afectan a navarros y navarras. Y desde nuestro ámbito también, en Navarra, podemos cambiar la vida de navarros y navarras. Pero la varita mágica funciona así. Pues bien, por responsabilidad con Navarra, queremos garantizar que las decisiones que se tomen en Navarra no serán de ninguna forma revocadas por la Asamblea Estatal, como podría ser si estratégicamente nos conviniera a los intereses de dicha Asamblea. Y eso, nuestra candidatura es la única que lo puede asegurar. Si aplaudimos a todas y cada una de ellas, estaremos perdiendo el tiempo. A continuación tiene el último turno de palabra Sandra. Podemos no ha nacido para pactar. Podemos no ha nacido para juntarse a otras siglas, a otros partidos, para crear coaliciones, sentarse entre dirigentes políticos para negociar lo que debe ser Navarra, desde despachos más o menos ocultos y secretos. Pactar suena a política rancia, donde distribuirse consejerías y por llegar a ser no sé qué.
Podemos ha nacido para devolver el poder de sus instituciones y mecanismos políticos a los navarros, a sus gentes, a la ciudadanía, en base a una metodología de participación de todos y para todos. Podemos ha nacido para ganar. Podemos ha nacido para hablar, dialogar, debatir y llegar a acuerdos con todos los que sea posible llegar. Acuerdos públicos y aprobados en Asamblea Ciudadana cuando sean temas importantes. No para pactar una legislatura entera de quién se sienta aquí y quién se sienta allá. Podemos sí ha nacido para entenderse con quien haga falta para facilitar la gobernabilidad de los navarros, pero no para volver a robársela al conjunto de la ciudadanía. Repito, Podemos ha nacido para ganar. Yo, Sandra González, hoy estoy aquí como una navarra más, como una ciudadana harta de que cualquiera me represente y haga lo que le dé la gana, cansada de que quien debería ayudarme a vivir en dignidad solo se preocupe de sus intereses personales. Indignada porque los más elementales derechos humanos y métodos democráticos han desaparecido de nuestra sociedad y han llevado a la pobreza y falta de esperanza a millones de personas, al 99% de los navarros, quitándoles la casa, dejándoles sin trabajo, sin sanidad para cuando están enfermos, sin educación, sin calefacción en invierno, sin futuro en nuestros ojos. Por eso pido el apoyo de todos los que estáis aquí, a todos los que escucháis este grito de esperanza. Da igual si sois o habéis sido militantes, simpatizantes, amigos, votantes de unos, de otros, porque la casta corrupta no es el votante o simpatizante de una opción política. Ya sé que no estamos acostumbrados a votar y participar en la elección de los líderes y proyecto de un partido político, pero por eso Podemos es diferente. Y por eso Podemos necesita de la gente, de que os inscribáis y decidáis con vuestros votos qué tipo de organización queréis que sea Podemos en Navarra. ¿Un partido más de la izquierda? ¿Un partido de otra manera? ¿O una organización para regenerar las instituciones, vertebrar a los navarros y recuperar el futuro para nuestros hijos? Os pido el voto a ese 99% de los navarros que quieren tener un futuro en dignidad para toda la ciudadanía navarra, para que Podemos no sea un partido más de la izquierda ni de la derecha, sino una herramienta transversal con la que vertebrar Navarra y recuperar nuestras instituciones y nuestro futuro. Nosotros llevamos Podemos a la mayoría y los mejores serán los que gobiernen bajo el nombre de Podemos. Termina el turno, Laura. Bueno, parece que ya han salido a relucir las diferencias que puedan existir entre las distintas candidaturas, puesto que en el proyecto social los objetivos son los mismos. El problema o las diferencias, no el problema, sino la discusión puede darse en el cómo y con quién. Nosotras, desde nuestra candidatura, entendemos que la realidad navarra es plural y que uno de los deberes de Podemos Navarra tiene que ser escuchar a la ciudadanía navarra y sus decisiones. Si existe un partido que persiga los mismos objetivos programáticos que nosotras y nosotros y no tiene por qué ser excluido de ninguna manera ni ser vetado. No tenemos por qué tener miedo a los posibles vetos ni hablar de responsabilidad o irresponsabilidad por pactar con quien haya que pactar para conseguir nuestros objetivos. Entendemos que nuestra apuesta es clara y tiene que ser valiente, valiente aquí y valiente a nivel del Estado. Aspiramos, en definitiva, y en el fondo, a un nuevo proceso constituyente. Ese proceso constituyente va a requerir de 2/3 de la Cámara del Congreso de los Diputados. Es decir, de 350 diputados, saquen ustedes las cuentas, 2/3. Entonces, lo que no podemos es, en aras de una hipoteca, en aras de la idea de hipotecar un cambio posterior, hipotecar o claudicar aquí. Primero, hay que cambiar la realidad navarra aquí porque tenemos mecanismos para ello a través de los fueros, a través de los mecanismos de autogobierno que el convenio nos ofrece, que nos ofrece posibilidad de desarrollar las competencias en materia civil, administración local, en materia tributaria que permitirían de forma inmediata abordar las necesidades y las urgencias existentes aquí a las que antes hemos hecho referencia. No podemos estar pensando que podemos esperar 4 años más de gobierno con la casta. Y la casta aquí es UPN, PSN y PP. Y por eso, desde nuestra candidatura, nos comprometemos a que el cambio real se lleve a cabo sin estas personas, sin estos gobiernos, sin estos partidos, perdón, porque sus votantes, pues obviamente, como antes comentaba el compañero, no son responsables o no son, igual no bueno, contamos con un voto consciente, contamos con que en adelante la gente se dé cuenta que en Podemos puede encontrar
encontrar una herramienta de empoderamiento, de participación, para incidir en las decisiones que le afectan y para poder en adelante ser agente activo de la comunidad en la que vive y transformarla para el bien de todas y de todos. Terminada la ronda de las personas que se presentan a la Secretaría General del Consejo Ciudadano de Navarra, tiene la palabra Cristina Bustince, que es candidata al Consejo Ciudadano no adscrita a ninguna de las listas anteriores. Gracias. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Gracias por haber venido a todos. Mi nombre es Cristina Bustince. Me presento como candidata independiente. Mi candidatura no nace de ningún despacho, detrás de ningún escritorio, ni en ningún grupo, ni en una lista. Nace de la solidaridad con muchos navarros. Yo estoy en el paro, soy mujer, mayor de 45 años, tengo una incapacidad, tengo una mínima pensión, vivo ayudada de mi padre, que también tiene una mínima pensión, y creo que como yo hay miles de navarros y de españoles. Mi candidatura nace del navarrómetro, de esa necesidad que tienen los navarros, del paro, de la preocupación por la crisis, de la corrupción, que hace unos años no preocupaba a nadie y ahora preocupa al 50% de la población. Mi candidatura nace preocupada por la sanidad, esa de la que hemos presumido siempre todos los navarros, de que teníamos la mejor sanidad del Estado. Nace de la ilusión de recuperar la soberanía popular. ¿Y qué decir de la educación, donde nuestros mejores cerebros emigran a otros países, donde constantemente se apoya a la escuela privada en detrimento de la pública? Y eso no hace sino favorecer las desigualdades sociales. Debemos recuperar Navarra, pero debemos recuperarla empoderando al pueblo, porque solo el pueblo unido puede recuperar Navarra. Debemos unir el norte con el sur, el este con el oeste, que no haya navarros ricos y pobres, del sur ni del norte, ni vascos ni no vascos. Tenemos que huir de las diferencias y buscar la unión, recuperar la agricultura y la ganadería. ¿Quién no se acuerda de los domingos cuando la madre sacaba esos botes de melocotón de Cárcar de la marca San Miguel, que nos comíamos todos súper a gusto? Bueno, todo eso ha desaparecido en Navarra. Entonces, solo el pueblo unido puede hacer frente a todo lo que nos espera y provocar el cambio. Pero yo no lo puedo hacer sola, aunque sea candidata. El hecho de que seamos independientes no quiere decir que no tengamos programa, ni tengamos ilusión, ni ideas. Lo que necesitamos es a todos. Necesitamos a todo el pueblo para cambiar las cosas. Para finalizar esta primera parte, tiene la palabra Francisco Espinosa. Fran. Arratsaldeon. Como bien ha dicho el compañero, soy Francisco Espinosa, pero podéis llamarme Fran. Que me gusta ver a la buena gente de Podemos reunida. Así sí que se puede, ¿eh? Podemos es ahora mismo una verdadera fuerza de la naturaleza. Es imparable como los rayos del sol o la lluvia o el viento. Y tenemos que aprovechar toda esta energía para acabar con la casta a todos los niveles. Empezando por los ayuntamientos y terminando por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey. Hoy me siento especialmente generoso en el recuerdo y por eso he dicho sus dos apellidos, porque me he querido acordar tanto de su padre como de su madre. Esta gente de la casta, todas y todos lo sabéis, son unos sinvergüenza, son unos delincuentes, son como Robin Hood pero al revés. Esto le roban a los pobres para dárselo a los ricos, a sus amiguetes. Pero hasta aquí hemos llegado. Ya no nos creemos sus mentiras. Ya no nos roban más. Cuenta Salvador de Madariaga en su libro España de 1931 que un cacique estaba en Andalucía repartiendo dinero entre los jornaleros para comprarle el voto. Y uno de los jornaleros, rechazando las pesetas que el cacique le daba, le espetó: en mi hambre mando yo. Así entiendo yo Podemos. En nuestra dignidad mandamos nosotras y nosotros, porque los poquitos derechos que aún nos quedan son el resultado de las luchas de los que vinieron detrás, de tantas compañeras y de tantos compañeros que se dejaron la piel. Y los derechos que tendremos mañana, los derechos de nuestros hijos, los derechos de nuestros nietos, van a depender de las batallas que ganemos en el presente. Ha llegado la hora de dejar de padecer nuestro destino para convertirnos en los autores de nuestro futuro. Ha llegado la hora de poner pie en pared para defender nuestros derechos. Derecho a trabajar, a la vivienda,
Derecho a protección del dependiente, a recibir ayuda suficiente en caso necesario de la Hacienda. Derecho a la salud, no admite enmienda. Derecho a disfrutar del medio ambiente, a la cultura, al ocio inteligente, no solo para Linda y el Marguenda. Derecho tras derecho conculcado para el trabajador, el jubilado, para ti, ¿qué va a ser de tu futuro? Derechos todos hoy papel mojado, pero que si los peleamos duros serán otra vez nuestros de seguro. Compañeros y compañeros, aunque ellos no quieran, sí se puede. Y a ti que estás mirando, también te están robando. Muchas gracias. A continuación haremos un corte de 3 minutos para publicidad. En esta segunda parte es el turno de preguntas. Las preguntas han de ser concretas, concisas y respetuosas. Por supuesto, las respuestas también. Disponéis de 1 minuto para cada intervención. En esta ocasión, como independientes, nos acompañan Teresa Sáez y Juan Carlos Alútiz. Aunque no me parezca, aunque no me parezca el asunto más importante, parece que es el que polariza el debate. Sobre el tema de la posible veto de la Asamblea Ciudadana Estatal a la Asamblea Ciudadana de Navarra, ¿no os parece a todos los candidatos que pensar que nuestros compañeros van a vetar a nuestros ciudadanos es una falta de confianza en ellos? Es considerar que no son lo suficientemente democráticos para considerar que Navarra tiene la suficiente capacidad. Sí, ¿no pensáis que es una falta de confianza del carácter democrático de nuestros compañeros que van a tapar una decisión tomada por parte de sus compañeros en una comunidad con más conocimiento directo de cuál es la realidad y las necesidades de sus ciudadanos? ¿Creéis que nuestros compañeros de Madrid nos van a traicionar de ese modo? Es más, me extraña que penséis alguien eso, que precisamente tenéis una relación más directa con ellos, porque yo no me sentaría a la mesa ni iría a un meeting con alguien que pienso que mañana puede decir que no a una decisión que haya tomado la Asamblea Ciudadana de Navarra. Con lo cual, el tema de la amenaza de veto es como la amenaza fantasma de la Guerra de las Galaxias. Ya vale. ¿A quién va? ¿La contestamos primero? Sí, mi pregunta es para Sandra. Perdona. Sí, Gracias, Joserra, por la pregunta. Claro que confiamos, claro que confiamos. Hablaba antes de responsabilidad y solidaridad. Hablaba de solidaridad, la importancia de que el cambio se produzca aquí y en el Estado. Hablaba de la importancia de las decisiones que se puedan tomar aquí y en el Estado. Y sabemos que todavía hoy, también a consecuencia de los medios de comunicación, la cuestión del conflicto que aquí se ha vivido no es percibida en todos los lugares de la península
del mismo modo. Y a mí también me preocupa el rescate ciudadano en Zahara de los Atunes. Y me preocupa el rescate ciudadano en Albacete. Y por tanto, desde la responsabilidad no queremos poner en riesgo que algo que confiamos que no ocurra, pero eventualmente pudiera ocurrir. Te voy a leer, porque es importante. El documento 13A del documento organizativo Claro que Podemos dice que es exclusiva e intransferible competencia de la Asamblea Ciudadana Estatal aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre- o postelectoral para las instituciones de representación de carácter estatal y en espacios territoriales menores cuando pudieran afectar a la estrategia general de Podemos. Claro que confío que no lo van a hacer. No, un segundo. Claro que confío, pero hay 4 escenarios que no controlamos. Hay 4 escenarios que no controlamos. Puede convocar esa asamblea el secretario general, Pablo Iglesias. No lo va a hacer. Lo puede convocar el Consejo Ciudadano, pero lo pueden convocar los círculos. Y eso no lo controlamos nosotros. ¿Ya contestarás en la siguiente? Sí. Bueno, yo entiendo que ese veto no tiene por qué darse. Efectivamente, esos documentos establecen que cuando pudiera afectar a la estrategia general de Podemos podría plantearse una asamblea estatal que deliberara sobre su oportunidad o no, pero esa situación de excepcionalidad no se especifica cuando pueda afectar a la estrategia general de Podemos. En derecho, toda situación de excepción debe ser tipificada y precisada. Si no se precisa, es susceptible de ser impugnada. Eso en primer lugar. Y por otro, nosotros entendemos que el debate tiene que abrirse, que las medidas que pretendemos emprender, más allá de pactos aquí o allá, van a ser de tal envergadura que van a requerir de muchos debates, no solo de este, y por eso hay que ser valientes y hay que apostar desde ya por ir de frente y diciendo qué es lo que queremos hacer en la sociedad. Queremos transformar la sociedad de abajo arriba y para eso pues no hay que tener miedo y desde luego yo no creo que ese veto pudiera darse. Confío plenamente en que no pudieran hacer ese veto. Bueno, yo la verdad que tengo mucha confianza y por eso estoy aquí, en que ni Pablo Iglesias ni las personas de los círculos de Podemos quisieran ir en contra de la opinión de otras personas que están decidiendo sobre un derecho concreto. Pero bueno, es verdad y además creo como Laura que jurídicamente es complicado. En cualquier caso, a mí lo que sí me parece importante de todo esto es que tenemos tiempo para hacer este debate, para intentar explicar qué significa el derecho a decidir, qué significaría que Navarra pueda tomar esta decisión por sí misma y puede ser hasta un buen ejemplo para otra gente también. Pero precisamente porque veo eso y creo firmemente, de verdad, que veo difícil que nos vetaran, pero está bien ser precavidos. Y en ese sentido, la apuesta que ha hecho Vox no me parece mal, porque, bueno, por si las moscas, tener las espaldas cubiertas, porque es importante. Yo creo que no debe pasar, confío en que no, pero y si pasa, tener la opción. En eso sí le apoyo. Lo demás, yo creo que valentía. Tenemos que claramente defender ante todo el mundo, es decir, que estamos diciendo sencillamente nuestro derecho a que en Navarra decidamos. Siguiente pregunta. No. Mi pregunta es para Sandra. Hola, Sandra. Carlos Conde ha afirmado esta mañana que para quitarle el gobierno a UPN y dárselo a Bildu, me quedo como estoy. La pregunta es si compartes estas palabras y si piensas que es mejor perpetuar el régimen actual antes que proporcionar un cambio político que pase por Bildu o por la izquierda abertzale. Bueno, si Carlos Conde ha dicho eso, tendría que ser Carlos Conde quien respondiera, eso para empezar. Lo que nosotros opinamos es que tenemos que hacer un Podemos fuerte en Navarra. Indudablemente hay que echar a la casta, eso está claro. Eso está claro y es objetivo, pero haciendo un Podemos fuerte. El cómo, las medidas, todo eso tendría que decidirlo la Asamblea Ciudadana. Lo que está claro es que en Navarra nos estamos olvidando de hacer un Podemos fuerte. Y eso es lo que queremos remarcar. Se están quedando los círculos un poco abandonados y hay que volver a apoyar a los círculos y hacer Podemos. Hay zonas de Navarra donde Podemos casi no se ve en el mapa, morado no hay. Y eso es lo que queremos decir. Queremos, no decir, denunciar y, por favor, hacer un llamamiento a la participación. En Podemos estamos todos y tiene que ser formado por todos. Mi pregunta es para Joan. Sí. Podemos vino como una herramienta para abrir la participación a la ciudadanía. Los eventuales pactos los vamos a tener que preguntar. Y los vamos a preguntar a la Asamblea Ciudadana de Navarra. Por cierto,
No sé quién hay detrás de cada ordenador dando su DNI y su número de teléfono para ser miembro de la Asamblea Ciudadana de Navarra. No conocemos las caras, no tenemos ningún prejuicio sobre qué resultado va a aparecer de esa pregunta llegado el caso. Es una cuestión importante y habrá que preguntarla. Por lo tanto, la preguntaremos y lo que diga la Asamblea se respetará. Hablando del tema anterior, había 4 escenarios, 4, y quedaban 2 más. Que un 25% de círculos del Estado proponga a la Asamblea revocar lo que aquí se decidiera, o que un 25% de miembros de Podemos a nivel estatal lo proponga, y eso llevaría a tener que hacer una asamblea para revocar un eventual acuerdo alcanzado en Navarra. Ese escenario está fuera de nuestro control a día de hoy porque no sabemos quién hay detrás de cada ordenador, y es por responsabilidad que no queremos correr ese riesgo para garantizar realmente un cambio en Navarra, si es la voluntad de la Asamblea de Navarra. Y en segunda cuestión es que el debate es importante, pero antes está el rescate ciudadano. Buenas tardes, soy Juan Carlos Alutiz, pamplonés, sociólogo. Y bueno, me gustaría responder a la pregunta anterior. Yo creo que el señor Bosch está dibujando un escenario altamente improbable y casi ahí con unos perfiles, unos contornos un tanto apocalípticos, ¿no? Yo creo que no es para tanto. Es decir, confiamos en nuestros compañeros a nivel estatal, confiamos plenamente. Podemos nace desde un principio organizativo asambleario, participativo en la construcción de la toma de decisiones, y entendemos que no respetar la voluntad de la Asamblea Ciudadana de Navarra en una cuestión tan vital como los pactos electorales, pues supondría pues, un escenario pues, digamos, de confrontación, no solamente a nivel de Navarra, sino que incluso podría llegar a fracturar el partido a nivel estatal. Por consiguiente, considero que es un escenario altamente improbable y tenemos que construir nuestras estrategias electorales sin esos miedos por detrás. Bien. La pregunta es para Joan y quiero preguntarle que si ustedes van a presentarse con una marca nueva, ¿de qué forma, de qué manera, con qué herramienta, porque se ha utilizado esa palabra, luego se van a realizar consultas a la Asamblea Ciudadana de Podemos? Si son una marca nueva, distinta y se desmarcan de Podemos. Sí. Como sabéis, llevamos mucho tiempo trabajando en este asunto porque para nosotros era una cuestión muy importante. Decía el compañero Alutiz que es un escenario improbable. No sé cuán improbable, pero lleváis, desde que habéis empezado a hacer preguntas, preguntando sobre ese improbable escenario. Igual no es tan improbable y os preocupa a bastantes. De todos modos, llevamos tiempo, como sabéis, trabajando en este asunto y he dicho antes con dolor, habíamos renunciado a presentarnos como Podemos, también por responsabilidad y por solidaridad. Y lo que hemos hecho ha sido constituir ya un partido, Navarra si puede, Nafarroa Aldu, basado en esencia en el funcionamiento el mismo que tenemos en Podemos. Abriremos una asamblea, invitaremos a la participación. Por cierto, todos aquellos que quieran inscribirse podrán ser miembros de esa asamblea que vamos a convocar. Por tanto, la participación ciudadana, la esencia de Podemos, se va a conservar. Lo que vamos a hacer es ir con otro nombre, precisamente para desvincular cualquier decisión que aquí se tome de lo que pueda hacer Podemos a nivel estatal. Bueno, entendemos que esa desvinculación no sería tal desde el momento en que ya se está adelantando y se está diciendo que Podemos se va a llamar de otra manera, pero va a seguir siendo Podemos. O al revés, que independientemente del nombre va a seguir siendo lo mismo. A nuestra candidatura lo que nos preocupa no es tanto un posible veto, sino que en aras de esa supuesta responsabilidad se perpetúe el actual gobierno de UPN-PSN. Eso es lo que nos preocupa. Y respecto a esa hipotética situación, también hay que recordar que al margen de ese documento también están los reglamentos que vienen a decir que se respetarán las decisiones de las asambleas territoriales. Y Pablo Iglesias también lo decía así. Por lo tanto, si se respetarán las decisiones de las asambleas territoriales, no entendemos por qué tiene que
existir tal temor. Por otro lado, precisamente porque no conocemos a quienes conforman en esa Asamblea Ciudadana de Navarra, que es virtual, porque no constamos de su presencia física, entendemos que la elección del Consejo Ciudadano de Navarra tiene que ir encaminada a elegir estas posturas también que aquí se están planteando, unos no pactar, otros ir con otro nombre y otros diciendo con claridad que no queremos seguir perpetuando en el poder a PSN ni a UPN. ¡Fuera! Bueno, yo antes me he dicho cómo me llamaba, por cierto, me llamo Teresa Ez y bueno, me he presentado como independiente porque me gustan cosas de las tres candidaturas y no tenía criterio realmente. Y ese es mi objetivo, intentar buscar la unión máxima posible entre todo lo que pueda haber en común, porque lo que creo que no podemos perder es la importancia de Podemos. Dicho esto, yo a esa pregunta también me apetece un poco comentar mi opinión, ¿no? Ya he dicho un poco antes, a mí me parece, sí que es un tema importante en Navarra. También tengo claro que a todo el mundo nos preocupa lo otro también, las medidas inmediatas ya, la solución a toda la crisis y lo que estamos viviendo, pero este tema en Navarra es importante y hay que hacer un esfuerzo muy claro entre todas las personas que estemos en la candidatura, que estemos o por independientes en Podemos, por buscar el mayor consenso posible. Garantizar que Navarra va a tener capacidad de decidir, garantizarlo como sea, porque efectivamente nuestro objetivo es quitar a UPN, PP, PSN de esta Navarra que estamos hasta el moño de aguantarlos. Este es el tema de fondo y hay que buscar el mayor consenso. Vox plantea una manera, a mí me parece un poco encaje de bolillos, pero si sale también, lo que plantea Laura me parece muy coherente y a Sandra la entiendo perfectamente. Sandra, ¿verdad? Perdona. La entiendo perfectamente. Así que yo creo que es posible conseguirlo. Bien, bien. Bueno, ¿estáis de acuerdo en que el objetivo en Navarra es cambiar Navarra, institucional y socialmente? Para eso se necesita la herramienta más potente. Una de ellas, difícilmente vamos a conseguir mayoría absoluta, va a ser Podemos. A mí me preocupa una cosa, ¿estáis de acuerdo hasta ahora en todo lo que acabo de decir? Pero me preocupa una cosa que es, después de estas elecciones, ¿qué? Y voy a leer, la pregunta es para todas las candidaturas, sobre todo, podéis contestar todas las demás, pero me preocupan las candidaturas que están hechas. Si vuestra candidatura gana la mayoría en el Consejo Ciudadano, ¿qué vais a hacer o qué planes tenéis con la gente de las otras candidaturas? Me refiero a si vais a contar con ellas o no y de qué forma. Y lo mismo si no ganáis, ¿qué postura vais a tomar de cara a vuestra participación en Podemos? Sabéis que la elección no es necesariamente por listas completas. Quiero decir que las personas pueden marcar y desmarcar libremente cualquiera de los candidatos que puedan estar dentro de una lista o candidaturas independientes. Por tanto, el Consejo Ciudadano va a quedar conformado después de las elecciones del día 13 y lo más democrático es aceptar y asumir que ese ha sido el Consejo Ciudadano elegido por la Asamblea. No me cabe la pregunta, ese va a ser el Consejo Ciudadano que representa a la Asamblea, por tanto ese va a ser el Consejo Ciudadano que quien sea secretario general deberá participar en él e intentar que sea su herramienta para llevar a la práctica la política que la Asamblea Ciudadana le vaya fijando. Además, sabéis que tengo en muy buena consideración las dos candidatas que están aquí, así que estaría encantado de que participasen en mi candidatura y han decidido ir por otra, pues también bienvenidas. ¿Y qué hacer después? Aquí se ha hablado de la Asamblea Ciudadana de Navarra y se ha nombrado al Coletas, ¿no? Al Coletas. El Coletas lo que dice, lo que siempre ha dicho es que no somos ni de izquierdas ni de derechas, y en este caso ni vasquistas ni navarristas. La Asamblea Ciudadana de Podemos debería intentar representar a toda la ciudadanía navarra y desde luego pensar en hacer políticas para la mayoría, y todo lo demás es ponerle maquillaje a otras cosas. Nosotros lo que proponemos es hacer más Podemos. Nosotros presentamos la candidatura mínima,
porque no pretendíamos hacer una lista cerrada, en absoluto. Lo que pretendíamos era presentar un proyecto y dar un toque de atención. Y dar un toque de atención importante a qué es lo que está pasando aquí. Por supuesto, si nosotros salimos, estaremos complementados con gente de las dos candidaturas. Estupendo, porque eso también nos enriquece. De hecho, eso es lo que enriquece y hace Podemos. Bueno, los miembros de la lista que me acompañan, de la candidatura, se aglutinan o lo que nos une son unos documentos políticos con los compromisos que antes he expuesto. En concreto, esas personas, creo que al final son un número de 28, pueden ser elegidas todas ellas en bloque o pueden escogerse de una y de otras candidaturas independientes, etcétera. Por lo tanto, el Consejo Ciudadano resultante de esa elección será lo que toda la gente que participe así decida. Lo determinante sí que es verdad que es, más allá de las personas que conformamos las cabezas de esas candidaturas, los documentos y los compromisos que se establecen en esos, los compromisos que se establecen en esos documentos, porque esos serán los que determinen la línea política que siga ese Consejo Ciudadano. Entonces, lo fundamental son esos documentos, su contenido y los compromisos claros. En cuanto a contar qué hacer al día siguiente, bueno, y respondiendo concretamente, a mí me encantaría que fuera un Consejo Ciudadano que recoja la pluralidad de todas las sensibilidades existentes, pero sí que me parece que al día siguiente de conformarse tenemos que ponernos a trabajar con todas esas organizaciones sociales que están trabajando desde hace tiempo en la calle y para recoger sus aportaciones y estar en constante relación con estas. Recordar a los compañeros y compañeras del partido que además de las candidaturas que defienden un proyecto político y un proyecto organizativo en torno a los secretarios generales, después hay que elegir 34 miembros para el Consejo Ciudadano y que además, aparte de los compañeros que proponen cada una de estas candidaturas, también existimos los independientes, que no nos hemos sentido, pues, en cierta manera, especialmente cómodos en ninguna de ellas y que hemos preferido hacerlo de una manera, pues, como su propio nombre indica, independiente. En segundo lugar, respecto de qué se hacer al día siguiente de constituirse ese Consejo Ciudadano, pues las personas que estén ahí lo que tienen que hacer es asumir esa responsabilidad que han delegado los compañeros y las compañeras para construir el partido y para no decepcionar las expectativas que los ciudadanos van a depositar después en ellos para representar en las instituciones y en el Gobierno de Navarra esas ilusiones que tanta gente pues está delegando pues en nuestro partido. Bien, Juan Carlos. A ver, es una... ¿Sí? ¿Funciona? No. Sí. Sí. Oye, es para Sandra la pregunta. ¿Te diriges continuamente a ellos? No oigo, perdona. Oye, es para ti, para Sandra. Ay. Continuamente te diriges a ellos. ¿Cómo? No hay ellas. ¿Dónde las colocas? No, es economía lingüística, por supuesto. Hay cosas ¿Dónde que ya las están dentro del espíritu de Podemos. Ah, perdona. Tampoco me quiero repetir porque el tiempo es muy justo. ¿Dónde las colocas? ¿O no las colocas? ¿Detrás de los hombres? ¿O cómo es el tema? ¿Perdona? Hombre, hay cosas que yo creo que ninguno de los tres hemos repetido ni hemos incidido porque ya está dentro de los principios que llevamos los tres de Podemos. Si no hablo en plural femenino, quizás sea, bueno, quizás no, es por economía lingüística. Y yo soy el propio ejemplo de que las mujeres están y deben estar... Claro, es que la verdad es que no he entendido la pregunta mucho. La respuesta es obvia. Es que creo que sobra el comentario, o sea, no... No, la pregunta era para Sandra, ¿no? Bueno, sí que es verdad que el lenguaje es la forma que tenemos de proyectar la realidad y de cómo la entendemos, y sí que la cuestión de género yo sí la considero importante. Y muchas veces hablo en plural.
Es verdad. Yo he echado en falta en el documento político vuestro que en la mayoría de los casos se habla solo en masculino. Entonces, a mí me gusta hablar en plural femenino porque también tenemos que romper con esa idea de siempre hablar en masculino como economía procesal. No, yo hablo en femenino porque soy mujer y, por lo tanto, cuando me refiero a la pluralidad de las personas, desde mi subjetividad hablo como mujer y, por lo tanto, empleo el plural femenino. Otras veces, porque lo he interiorizado, emplearé el plural masculino, independientemente. Entonces, si se entiende bien y si no, entiendo también tu postura, perfectamente. Me ha citado ella. Ha dicho que nuestro documento. Sí, vale. Sí, vale. Bueno, a mí realmente lo que me importa en este caso es que efectivamente que haya mujeres en Podemos y que estén. No me gustaría que pasara lo de Grecia, francamente. Por mucho que apoye a Syriza con todo lo que ha hecho y va a hacer, me ha decepcionado esa decisión de que no hubiera mujeres. Digo que por eso es otra de mis razones de por qué me presento también. Pero bueno, del lenguaje, a mí sí que me parece decir, lo que no se nombra en la vida no existe. Pero no solo con las mujeres. La historia, ¿cuántas veces nos hemos quejado de que a una parte de la historia nunca se la había nombrado cuando estudiábamos y tal? Por lo tanto, no existían aquellos que fueron, por ejemplo, asesinados en la Guerra Civil. La gente pobre no ha existido en la historia porque no se le ha nombrado a través de la historia ni de la educación. Lo que no se nombra no existe. Es muy importante nombrarnos en masculino y en femenino y a veces también hacer genérico femenino también. No pasa nada. Si no pasa nada, no pasa nada porque utilicemos uno u otro. A mí sí me parece importante, como me parece importante que Podemos, la igualdad no la deje nunca de su mirada. La igualdad también está. Muy bien, Sí. Sí, hola, me llamo Salvador. Yo quería saber simplemente por qué no se considera responsable de la situación política de Navarra también a Izquierda Unida y sobre todo a Bildu. O sea, me parece alucinante decir, no, es que Izquierda Unida o Bildu no son responsables también de lo que está pasando en Navarra en este momento. O sea, me parece alucinante. Y me gustaría que me lo explicarais. PSN, UPN, PP, claro que sí. ¿Izquierda Unida y Bildu no? ¿O qué? Primero, invito a que cualquiera lea nuestros documentos, están naturalmente en masculino y femenino y es tan fácil como ver y leerlos. Y quiero decir también que estamos aquí para empoderar a la ciudadanía, como el caso de Sandra, que ha dado un paso adelante y probablemente va a cometer fallos. Ella, Laura, yo, todos, porque no somos profesionales, estamos aprendiendo. Creo que es mejor que lo que hagamos mal se nos diga en privado y lo que hagamos bien se nos diga en público, porque al final, si no, vamos a dificultar los empoderamientos, porque lo que hará es que la gente tenga miedo a presentarse ante el miedo a cometer cualquier error. Respecto a lo que respondes, los enfrentamientos han sido utilizados torticeramente y seguramente por más de uno. Es decir, aquí las responsabilidades no son solamente de una parte. Entendemos que ha habido una utilización de un enfrentamiento voluntario. Hay muchas más razones, esto no se termina aquí. Como decía antes, pero creo que no se me ha oído, gracias Joan por el capote, pero no lo necesito, todavía no sé pronunciar la arroba, ya lo siento. Hay cosas que se dan por hechas y que yo ya las tengo asimiladas. Y si el uso o la costumbre hace que yo utilice ese tipo de plurales, lo siento, si a alguien le ofende. Yo lo tengo totalmente asimilado y cuando se sepa pronunciar la arroba yo seré la primera. En nuestros documentos todos los plurales van con arroba, por si queda alguna duda. Bueno, ya siento si el tema de los documentos ha molestado, sencillamente me he acordado y sí que es verdad y lo he dicho que se hace referencia en algunos casos a todos y a todas, ellos y ellas, pero en muchos casos solo se emplea el masculino y se podía alternar. Pero bueno, probablemente en los nuestros se había el mismo error, seguro. No, pero bueno, independientemente de eso, responsables, ¿por qué decimos responsables UPN, PSN y no al resto? Pues por la sencilla razón de que estos son quienes han gobernado aquí y quienes han tenido aquí... Sí, por supuesto, por supuesto. No, por supuesto. Y si seguimos el trabajo que ha hecho ese Parlamento, pues probablemente pues ha hecho un trabajo de oposición
correcto y adecuado. Yo en muchas cosas las comparto. Sin embargo, creo que hay que señalar como responsables a UPN y PSN porque teniendo la llave de gobierno y de tomar medidas que pusieran fin, bueno, en definitiva, porque han gobernado por los intereses de unas minorías frente a las mayorías, sencillamente por eso, pudiendo tener la opción contraria. El escenario político en Navarra se ha visto enrarecido por dos bloques de agrupación. Uno sería idénticamente al estatal, izquierda y derecha, en torno a esos dos partidos, UPN, PP y PSN por otro lado, pero con la peculiaridad en Navarra también de ese voto nacionalista que ha condicionado mucho las estrategias que se desarrollaban a nivel estatal. De tal manera que al PSOE, por ejemplo, ni tan siquiera se le ha dejado participar en gobiernos que pudieran haber desarrollado políticas de izquierdas en función de no estar en cierta manera asociado con esa carga que ha tenido también pues, todo el movimiento revolucionario y terrorista nacionalista. Por consiguiente, yo creo que Podemos tiene la responsabilidad de normalizar la vida política en Navarra cuando acceda al poder y ser un instrumento para poder garantizar gobiernos de izquierdas que realmente impulsen ese cambio político. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, una aclaración. Las preguntas no tienen contrarréplica. Una vez hecha la pregunta se ha terminado. Y vuelvo a agradecer, me temo que de nuevo sin éxito, que los aplausos se guarden para las conclusiones finales. Tendrán intervención los candidatos a la Secretaría General y entonces aplaudirís una vez muy fuerte. Gracias. Siguiente pregunta. Mi pregunta es para Joan. Quería saber si ganas las primarias, ¿cuáles van a ser tus 3 primeras decisiones? Las he citado antes. Las primeras propuestas que haría, piensa que el programa lo va a hacer la Asamblea Ciudadana, aunque obviamente se pueden hacer propuestas. Las que yo haría pasaban primero por un rescate ciudadano, eso era lo más urgente, lo prioritario, mucho más que el debate, mucho más que forzar a un debate a Podemos a nivel estatal o de probar a los dados qué podía ocurrir en la Asamblea Ciudadana Estatal. Es mucho más urgente un rescate ciudadano, eso es lo más urgente, por responsabilidad y por solidaridad. La segunda hemos dicho que era articular una regeneración en las instituciones públicas. Y la tercera era impulsar una banca pública que pudiera favorecer el crédito y ayudar a la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas que en realidad son el motor de la economía en Navarra. No, la pregunta de Joan. Pues sí, en nuestro caso también, en eso coincidimos, apostaríamos. Bueno, hay que diferenciar. En primer lugar, si de este Consejo Ciudadano lo que habría que hacer es ponerse a trabajar con todas las organizaciones, movimientos que están ya organizados y que tienen un gran trabajo hecho. Hay que recoger todas esas aportaciones y contar con ellos y estar en ellos. Y una vez que el siguiente paso sería empezar a elaborar las listas al Parlamento, y para eso yo creo que también serían una pieza fundamental las personas que están trabajando en toda esta línea. Y, por último, es que no he entendido por las respuestas si la pregunta era exactamente una vez que se llegara al Gobierno. Ahí sí que comparto la auditoría de la deuda, el rescate ciudadano, un plan urgente de empleo para los desempleados y la reordenación del territorio en base a criterios no de rentabilidad, sino en interés de las personas y sus necesidades. Juan Carlos. No, Tere. Sí. Es que nosotros nos repartimos los turnos. Bueno, a mí no me va a tocar, pero en cualquier caso, lo que yo también haría o me plantearía, desde luego, efectivamente, tiene que haber unas medidas claras de choque inmediatas que vayan a solucionar los problemas esos tan fuertes que ahora mismo, es decir,
el tema del trabajo, unos mínimos de ingresos de trabajos, la luz, que todo el mundo tenga una casa, ese tipo de cuestiones. Eso está claro y eso además tiene que ser contundente, ¿no? Sí quiero hacer un matiz con eso, que se haga, nosotras decimos, con perspectiva de género, es decir, que si vamos a buscar que todo el mundo tenga ingreso, que sea todo el mundo, hombres y mujeres, que si hacemos trabajo, busquemos reparto del trabajo, menos horas, igual todo el mundo, vayamos a buscar ese tipo de cosas para que todo el mundo además también pueda hacer cuidados y corresponsabilidad, es decir, lo haría siempre teniendo en cuenta este tipo de cuestiones. Y a partir de ahí, lo demás, creo que habría que meterse de verdad, sí, en Navarra, en un tema de una decisión ya de qué quiere y darle derecho a votar. Siguiente pregunta. Hola, muy buenas tardes. Sí, perdón. Ante una formación tan nueva como Podemos, una de las cosas que a mí me preocupan es la posible llegada de gente de otros partidos para ponerse primero en la fila e intentar desarrollar esa carrera, ¿no?, que no han podido en sus respectivos partidos. Así que me gustaría preguntar a todos los candidatos si habéis militado en otros partidos, si habéis ostentado cargos en sus órganos, si habéis estado incluidos en algunas listas. Por supuesto, ¿cuándo ha sucedido esto o cuándo habéis dejado estos partidos, si es que ha sido así? Y también hago extensible esta pregunta a la gente de vuestras filas. Muchas gracias. Bueno, si me habéis seguido un poco la pista, yo incluso en mi presentación digo que no, me resisto a sentirme un político. Yo estoy aquí porque me sentí empujado a tener que hacer algo. Yo empecé analizando el tema de la deuda pasada a los paraísos fiscales y luego eso me llevó a TAC. En definitiva, yo no he estado en ningún partido político, ha sido la conciencia ciudadana la que me ha traído hasta aquí y por tanto no tengo ningún pasado político más que el haberme dado cuenta de que la política también estaba en el precio del pan, también estaba en el IVA de cada uno de los productos que pagamos. Estaba en cómo funcionan las escuelas. Es decir, cuando uno asume que eso se está degradando y que eso es política y que nos estaban haciendo una política a la contra del interés de la ciudadanía, fue cuando decidí implicarme más. Entonces, no tengo ningún pasado en ningún partido político. Yo no tengo ningún pasado, no he pertenecido a nada, lo que sí que he colaborado en varias asociaciones y aparte he estado de voluntaria en un país africano unos meses. Mi candidatura es especial porque yo creo que sí que encontramos esa transversalidad y hay de todo, de la izquierda, de la derecha, de un lado, de otro, hay de todo. Hay gente que sí que tiene un pasado político de más activo y otros que no, que son totalmente frescos y que han dado el paso adelante, este paso adelante tan difícil y tan duro precisamente por y para Podemos. Yo he sido política toda mi vida. Desde que tengo uso de razón he participado en consejos escolares para defender el derecho a ir a la nieve en un colegio público de un barrio obrero donde la gente no tenía esa posibilidad. He estado vinculada a los movimientos estudiantiles en el instituto, en la universidad, he colaborado en movimientos sociales y también he formado parte, primero como independiente en listas en Izquierda Unida y en un momento en el que consideraba que había que dar un paso para reformar o cambiar aquellas cosas que desde fuera no se podían y lo hice desde dentro. Vi que había determinadas formas que eran inamovibles y en cualquier caso me gustaría decir que el espíritu de Podemos siempre ha estado en mí porque yo siempre he estado mirando por la causa sin mirar con quién y apostando siempre por aunar y por conseguir los objetivos. Yo no defiendo siglas, yo soy independiente y independiente lo he sido allá donde he estado. Defiendo objetivos, defiendo principios políticos sin mirar con quién. Yo creo que el pasado no es importante. Lo que le preocupa realmente a Podemos y a los futuros votantes de Podemos es el futuro. Y Podemos, en realidad, está recabando votos desde todas las orientaciones políticas. Incluso hay encuestas que dicen que en torno a un 15, casi 20% de Podemos son exvotantes del Partido Popular, ¿no? Entonces, yo considero que eso del pasado, mientras realmente consideramos o sintamos esa afinidad con los ideales y los valores que representa Podemos a la hora de construir nuevos modelos de participación política, donde las ideologías ya no tienen tanta importancia
política, sino como el propio procedimiento democrático que se trata de implantar desde las bases para la toma de decisiones a nivel asambleario y a través de diferentes instrumentos habilitados para ello, lo importante es construir entre todos un futuro mejor. Siguiente pregunta. Buenas noches a los participantes, 3 candidatos. Para mí, si todo es demagogia, ¿cómo sería el cambio inmediato en lo económico y social? ¿Cuentas en tu equipo personas cualificadas para ello? ¿Es necesario sanear las instituciones en lo económico y que no haya corrupción para poder avanzar? Creo que sí podemos. Bueno, primero me alegro de haber oído a Laura porque dice que lo importante son los objetivos y no las siglas. Luego ya está un poquito más cerca de atreverse a concurrir con Navarra, si puede, Nafarroa Cabaldú, sin ningún inconveniente, porque lo importante son los objetivos y no las siglas. Respecto a tu pregunta, nosotros intentamos atraer a todo el talento, no solamente la gente que está en Podemos ahora, sino aquellos que están por venir. Y de hecho hicimos una lista en nuestra candidatura de 40 áreas en las que vamos a intentar recabar todo el talento que podamos encontrar en Navarra en cada una de esas temáticas, en todas. Y no nos importará ni siquiera si han estado en alguna formación política o no, nos importará su conocimiento, su experiencia, qué pueden aportar. Hablaremos con las organizaciones sociales en la conformación del programa, no después, sino ya incluso durante la conformación del programa. Tenemos que ser capaces de atraer, porque al final lo que buscamos es la participación ciudadana y cuanto más seamos y más talentosos, con más habilidades, con más fuerza, con más convencimiento, mejor podremos llevar a cabo ese cambio. Por tanto, el talento esperamos que se nos vaya acercando convencido de que esta es la mejor herramienta que tiene la ciudadanía para recuperar la política. Me alegra que Laura se acerque a ti y que tu discurso sea el mío. Me ha robado todo. Hecho. Sí, sí. Bueno, efectivamente, como he dicho, yo persigo objetivos, defiendo objetivos, principios políticos, no siglas, pero también he dicho que esos objetivos los persigo sin mirar con quién. Miro por la causa sin mirar con quién. Y esto significa sin exclusiones para nadie. Siempre sobre principios programáticos con aquellos que persigan los mismos objetivos. Entonces, pues bueno, y sobre todo sin miedo. Y la pregunta, ¿cuál era? Si contamos con un buen equipo, pues la verdad es que está participando, al menos en nuestra candidatura, tanta gente que a veces a mí me desborda. Desde luego también hay economistas, hay muchísima gente que se está poniendo en contacto con nosotros porque tienen ganas de participar, de aportar sus conocimientos. Desde luego Podemos está siendo en ese sentido una herramienta de empoderamiento y de aglutinación que está siendo increíble y que tiene que seguir yendo a más. Por descontado, que tenemos gente para todo. Bueno, pues yo me alegro mucho de que los 3 vayáis confluyendo, que era uno de los objetivos por los que he dicho que yo estaba sentada aquí, con lo cual ya hemos avanzado algo. Bueno, yo, claro, equipo, como voy sola, pues tengo claro que en Podemos hay gente, cada vez más lo tengo clarísimo en lo que voy conociendo. Yo voy flipando allá donde yo me muevo, que es en la zona de Iruerri, y algo un poquito últimamente en servicios públicos, y me estoy encontrando gente, una que ya conocía desde hace muchos años, otra nueva, vamos, que hay unas capacidades terribles y muchas ganas, ¿no? Que es lo importante. Yo quiero aprovechar para decir que yo sí que tengo también trayectoria política, porque efectivamente política es todo, porque tengo 57 años, porque participé en la lucha contra la dictadura y en aquellos años militábamos en otro tipo de partidos, porque he estado militando, sí, hasta el año 2000, que aproveché un cáncer realmente para decir ya que estaba hasta el moño y que yo quería ser independiente, porque nunca me ha gustado las estructuras verticales ni ese tipo de cosas. Siempre he sido una pepita grilla dentro de todo donde me he movido. Por eso me interesa muchísimo Podemos, la verdad, porque tiene esta estructura complicada para quienes tenemos años a veces y mal acostumbradas en cosas, pero muy buena, ¿no?, de participación. Muy bien. Eso. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es va dirigida especialmente a las 2 candidatas. Se ha hablado de pactos, de no pactos, y bueno, os lo pregunto especialmente a vosotras porque ambas habéis sido bastante categóricas en vuestras afirmaciones. Entonces, mi pregunta es,
si ganase vuestra candidatura, si Podemos ganase las elecciones con mayoría simple y os encontraseis en esa situación, claro, Podemos es un partido asambleario, habría que preguntarlo en asamblea. ¿Qué sucedería si la decisión de la asamblea sería contraria a vuestra decisión o vuestra idea inicial? Y también, ¿cómo gestionaríais eso con el documento organizativo Claro que Podemos? Gracias. ¿Quieres hablar tú primero o hablo yo? Sí. Ah, vale, Joan. Si quieres decir algo. No, pero la preguntaba a ellas. Sí. Yo me estoy sintiendo un poco, entenderme la palabra, triste, ¿no? Porque se está presentando Podemos y todo el debate va en torno a algo que realmente no es lo importante. O sea, Podemos tiene sus propias ideas, no debe coger cosas de otros sitios y debe hacer Podemos. Podemos tiene su propia política y lo que para nosotros es fundamental que los ciudadanos sean los que decidan. Y Podemos lo que tiene que aspirar en Navarra a que su asamblea ciudadana responda a las necesidades y tenga el mayor número de inscritos posibles y que sean ellos los que representen, los que digan el programa, elijan a los mejores para gobernar, ¿vale? Y para que se presenten como Podemos. Entonces, yo es que pensar que Podemos no va a tener mayoría absoluta me parece no tener el espíritu de Podemos. O sea, es que Podemos va a ganar. Bueno, pues yo me contagio el optimismo de Sandra y también digo que Podemos va a ganar, pero si no fuera así el caso, la decisión que tomara la Asamblea Ciudadana de Navarra tendría que ser la que se asumiera. Y si esa decisión conllevara perpetuar en el poder a quienes nos han llevado a esta situación de ruina, pues yo personalmente probablemente me daría cuenta de que este no es mi espacio y me iría. Nosotros no podemos, yo no puedo hablar en nombre de mis compañeros, entonces no da lugar, ¿no? A mí sí. ¿Puedo contestar yo? Ah. Sí. No, pero dale, si quieres. Sí, bueno, en el fondo esto que ha dicho Laura último se lo aplaudo porque es así. Cuando ha dicho, nosotros no tenemos tampoco ningún, desde nuestra candidatura no hay ningún prepacto ni ningún bloqueo a ningún eventual pacto. Nosotros nos creemos la democracia. Participación es Podemos. Queremos preguntar. Lo vamos a preguntar. Y lo que nos diga la Asamblea, eso es lo que el Consejo Ciudadano y su secretario general tienen que intentar llevar a efecto. Y es verdad, si eventualmente a ese secretario general o a ese Consejo Ciudadano lo que le piden que haga va contra su naturaleza, el que sobra en Podemos es esa persona. Podemos es una herramienta de participación ciudadana. Por tanto, eso es lo que hay que hacer, escuchar a la Asamblea e intentar transmitir. Por tanto, no hay que preestablecer cuál será esa decisión. Bueno, yo, por ejemplo, creo que me costaría volver a aguantar otro agostazo, me costaría, pero en cualquier caso estoy muy acostumbrada a trabajar en minoría y a entender que no siempre se gana, que hay que negociar, que hay que ver. Entonces tendría que ver, en mi caso, qué hacía, ¿no? Me lo tendría que pensar y ver si era mejor continuar dentro o decir, oye, pues este no es mi espacio, ¿no? Pero bueno, hay que también saber trabajar en minoría. Nos ha tocado mucho en la vida. Lo que hoy tenemos es producto de muchísimo trabajo de personas, dale que te pego, ¿no? Entonces, bueno, yo partiendo de ahí creo que sería lo razonable y verlo. Lo importante yo creo que es, yo siempre, bueno, tengo buenas maestras, las admiro muchísimo. Hay una frase de una de ellas que me gusta mucho, que es: lo imposible lo es hasta que lo hacemos posible. Concepción Arenal, no sé si os suena, creo que sí, bastante. Es así, lo imposible es imposible hasta que lo hacemos posible. Y yo estoy convencida que lo vamos a hacer posible. Así de claro. Hola, a mí lo que me preocupa es el cambio en las relaciones de producción, o sea, la estructura económica. Yo propondría la socialización de la producción, que los empresarios dejen lo que tienen prestado, lo que le quitaron a la burguesía, lo que le quitó a la Iglesia y a la nobleza, y que lo tienen prestado los empresarios,
pues que lo dejen para el pueblo trabajador. Y profundizar, llenar la democracia real, porque esto surge a partir de las movidas de marzo o por ahí. Pues la democracia del trabajo, ¿no? Que la democracia llegue hasta el trabajo, que no haya jerarquías, que no haya obediencia debida, que no haya autoridad y bueno, pues vivir en otro tipo de sociedad. No una sociedad edípica de todos contra todos o uno contra todos, sino en una sociedad convivial, para convivir y producir para las necesidades de la tierra. Sí. Como sabéis, el programa de algún modo está por hacer, pero no está tanto por hacer. La gente que está en Podemos, en los círculos, lleva mucho tiempo trabajando. En el Círculo de Pamplona hay 16 grupos de trabajo, del cual formamos parte, la mayor parte de los que estamos aquí, y Sandra, seguro que en Tudela también llevan tiempo trabajando en propuestas para ese programa político, por tanto, vamos a llegar a tiempo. Yo concretamente estoy en el área de economía y hemos desarrollado una serie de propuestas, primero, para favorecer el cooperativismo. Entendemos que, cuidado, también son empresarios los pequeños empresarios y también es empresario un taxista y, por tanto, es un empresario y trabajador, y los pequeños negocios también son empresarios. Creo que no va dirigida contra ellos tu protesta. Sí que también, también tenemos previsto proponer... aquí ha habido un problema con las empresas, que es que cuando ganaban dinero se repartían el dinero. Cada año había beneficios y había reparto de beneficios. Y lo que vamos a imponer es que tengan que dejar en reservas, que es beneficios no repartidos, y reinvertir para fomentar el empleo. La pregunta exactamente no sé cuál era, pero en cualquier caso, en nuestros documentos políticos sí que contemplamos que el tema de la redistribución igualitaria de la riqueza, la justicia social, una transformación profunda del modelo social, económico, productivo y energético, la preeminencia de lo público sobre lo privado, tal y como establece el artículo 128 de la Constitución, que independientemente de la titularidad de los bienes, estos están al servicio del interés general. También contemplamos la planificación de la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas y armonizar el desarrollo territorial. También ahondar en las cooperativas sociales y, bueno, todo lo que se ha planteado, pero con otras palabras. Sí, yo creo que el compañero pregunta, y además es una de las señas de identidad de Podemos, sobre la capacidad real que tenemos de ese empoderamiento ciudadano, ¿no? Por un lado, Podemos yo creo que sí que habilita esos instrumentos de participación política para la ciudadanía, y en segundo lugar también tiene dentro de su ADN esa voluntad por no dejar que el poder político, que la capacidad de hacer política esté determinada por esos condicionamientos de poderes económicos. De ahí ya pasar radicalmente a un proceso de socialización de los medios de producción, la creación de una sociedad comunista, etcétera, es, yo creo, muy difícil y prácticamente inviable, porque el país que lo hiciera unilateralmente, ya veremos cómo resulta, todos estamos alentando ese desafío que hace el pueblo griego contra esos condicionamientos que les vienen impuestos desde la Troika en base a esa deuda que tienen acumulada y asumida, pero evidentemente las capacidades que tenemos para romper con todos esos compromisos legales y de financiación son limitados. Siguiente pregunta. Sí. A ver, se os nota que no estuvisteis el sábado en la Puerta del Sol. No os vi a ninguno de los tres. Os perdisteis ese chute de empoderamiento. Me está defraudando el tema de machismo, feminismo, Bildu sí, Bildu no. El objetivo de Podemos tiene que ser ganar. Y el que quiera engancharse, que se enganche. Y los votos no tienen sexo. Votan las mujeres como los hombres. Y eso es algo que es un reproche que os quiero hacer. Hay que olvidarse de con quién vamos a ir. Nosotros tenemos que ser los primeros. Y el que quiera, que se enganche. Y ya lo decidiremos en los círculos. Bueno, yo soy bastante alto, me extraña que no me vieras porque sí que estuve. Igual no te asomaste lo suficiente, pero
pero sí que estuve, pasa que éramos muchísimos, por suerte, y por tanto era difícil que nos viéramos todos. Tiene razón, Podemos tiene que ir a ganar. Sabéis que nosotros vamos con la propuesta de Navarra si puede, Nafarroa Cagaldú, y esto ha tenido para nosotros, ha supuesto, ya os lo he dicho, una decisión dolorosa, pero daos cuenta, somos tan Podemos que Íñigo Errejón ha decidido apoyar nuestra candidatura. Y lo digo porque nosotros rechazamos ir con el Claro que Podemos, pero pese a ello, Íñigo Errejón, y entiendo que el Consejo Ciudadano a nivel estatal ha entendido que nuestra propuesta era la más solvente, la más honesta, la más preparada. Y igual se equivocan, pero quien se crea a Podemos, que no crea que Navarra si puede no es Podemos. Navarra si puede es Podemos. Te cedo el turno, todo tuyo. No. Bueno, yo personalmente, como se hizo público a través de algunos medios, no pude estar por temas de salud, si no, habría estado encantada. De hecho, bueno, colaboré de algún modo en su organización inicial. El empoderamiento de la ciudadanía es la clave de Podemos, es fundamental y apostamos y vamos a por todas. En cuanto a lo que la candidatura de Joan Bosch sea la elegida por el Podemos estatal o por el núcleo duro de Podemos, a mí, sin embargo, me lleva a tener ciertas dudas sobre cuáles son los criterios para determinar qué candidatura es más válida, sobre todo cuando con nosotras no han querido hablar. Entonces, yo no creo que sea garantía de nada, sencillamente pues, es un tema que bueno, se ha decidido así y que pues, me gustaría preguntarles por qué. Me gustaría si esto funciona de arriba a abajo o como nos gustaría a nosotras, de abajo a arriba. Esa es mi pregunta. Claro, el tic-tac vamos a ganar, lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero a mí me parece que tener eso claro y tener la claridad de que, bueno, ganemos y ya decidiremos con quiénes nos juntamos, qué nos une a qué grupo, por qué, para conseguir que Navarra realmente sea esa que queremos que responda a quienes estamos abajo, de una manera o de otra. Por cierto, yo no he dicho antes, y me parece importante saber, bueno, yo soy funcionaria, tengo la suerte que en esta temporada tan terrible que está viviendo todo el mundo he mantenido el trabajo y tengo una casa, lo cual me siento hasta privilegiada en estos momentos. Dicho esto, es decir, claro que hay que ir a eso, pero ¿y eso quita para que las personas podamos debatir de aquellas cuestiones que también nos preocupan? Es decir, somos personas humanas y también nos podemos equivocar y es importante que esta andadura, es decir, teniendo claro el ganar, también sea sobre bases algunas un poquito sólidas. A mí, por ejemplo, temas como la igualdad entre las personas, otro tipo de cuestiones, me parece que son importantes también en qué sociedad queremos construir, no solo ganar, sino para qué, sin más. Hay que debatir y está muy bien que crezcamos enriqueciéndonos. Perdón. Bien, vamos a terminar y para ello hay una última ronda de 2 minutos por cada uno de los candidatos, de las candidatas a las secretarías generales y nos acompañará José Antonio Vázquez como independiente. Cuando quieras. Bueno, pues estamos en que queremos un cambio, pero no solo un cambio. Nuestra candidatura pensó desde el primer momento que el cambio tenía que ser para mejorar y queríamos garantizar que ese cambio sería posible. Por eso tuvimos que ver de qué manera podíamos garantizar el cambio de abajo arriba, también en Navarra y también en el Estado, por solidaridad y por responsabilidad. Están de abajo arriba que el Consejo Ciudadano Estatal ha sido elegido por todas las bases y yo me lo creo. Pero nosotros teníamos un resumen final, hablando de mejorar. Podemos mejorar y hacer otro modelo de sociedad basado en la convivencia y la integración, el respeto entre las personas, la provisión de servicios básicos como el agua, la luz, la comida, el vestido, el acceso a la comunicación, la sanidad, la educación, la calefacción, la vivienda y la cultura. Podemos mejorar y confiar en la madurez de las personas para valorar las acciones y decisiones de sus gobernantes, desde la honestidad y la transparencia. Podemos mejorar y progresar basándonos en el conocimiento, la cultura, el talento desaprovechado de mujeres audaces, de muchas mujeres y el respeto a nuestro fabuloso medio ambiente. Podemos mejorar y ser audaces al enfrentar nuestros conflictos.
Podemos mejorar y convivir desde el respeto a nuestra nutritiva diversidad, nuestras íntimas creencias y desde el orgullo de nuestra cultura y folclore. Podemos mejorar y crecer juntos, apostando por el desarrollo integral, intelectual y emocional de nuestra infancia, respetando la iniciativa de nuestra juventud, potenciando las virtudes de nuestros adultos y reconociendo de forma sincera la referencia de vida y el generoso esfuerzo de nuestros ancianos y garantizando también para ellos la calidad de vida que merecen. Podemos mejorar y superar nuestros miedos y tener confianza en nosotros mismos y en nuestra historia para construir una sociedad más justa, más valiente y más generosa. Juntos podemos hacerlo. Juntos, Navarra sí puede. Nafarroak ahal du. La política con mayúsculas es reconocer la diversidad de capacidades y estructurar un buen gobierno transversal, no solo en ideas y nacionalismos, izquierdas y derechas, vascos o no vascos, sino en toda la organización y reestructuración del Gobierno de Navarra en sus múltiples territorios y merindades. Es lo mismo que queremos hacer en Podemos. Un Podemos fuerte en Navarra, donde su Asamblea Ciudadana represente transversalmente a todos los navarros. Y por eso, repito, pedimos a todos los que estéis aquí y a todos los que nos están viendo, que siguen con ese brillo en los ojos, que es cambiar las cosas con Podemos como herramienta, que se inscriban, que participen, porque Podemos somos todos y lo hacemos entre todos. Bueno, como ya hemos dicho, Podemos nace de la crisis de un régimen, el régimen del 78, cuya Constitución no prevé mecanismos constitucionales que garanticen la participación de la ciudadanía. La participación de la ciudadanía se limita a votar cada 4 años. Hasta ahora han estado decidiendo por nosotras y nosotros. Y para poder cambiar esta estructura, este marco legal, hay que ir a por todas. Ahí coincidimos, hay que ir a por todas. Hay que encauzar procesos constituyentes que garanticen el derecho a decidir, como hemos dicho, a todos los niveles, desde lo más personal hasta lo más alto, hasta las altas esferas. No podemos disociar la crisis actual del déficit democrático que hemos estado viviendo. Hay una relación directa entre la imposibilidad de la ciudadanía a incidir en las decisiones que le afectan en su día a día con el marco que nos han impuesto. Y por eso queremos ir a por todas y empoderar a la ciudadanía. Esos cambios profundos que queremos no van a poder llevarse a cabo sin una ciudadanía consciente, activa, organizada, y eso es Podemos. Y por eso apostamos todas y todos por Podemos, porque la única garantía para que la actividad de cualquier partido no traicione las reivindicaciones que defiende es la de la participación ciudadana, la del control constante por parte de todos los miembros de Podemos de lo que pasa aquí y en otras partes. Y el cambio real, los cambios verdaderos que queremos van a contar con la resistencia de los sectores más privilegiados y por eso, aparte de estar unidas y unidos, tenemos que ser fuertes, valientes y seguir potenciando esa participación y esa ciudadanía consciente y activa. Y tenemos que empezar aquí, a echar a los partidos que nos han traído a esta situación y a nivel del Estado y no creer que lo primero es incompatible con lo otro. Hay que ir a por todas y si vamos a por todas, vamos de frente y a por todas. Cierra el turno de conclusiones José Antonio Vázquez. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias por permitirme cerrar esta presentación. Gracias, compañero Joan, gracias, compañera Sandra y gracias, compañera Laura. La verdad que yo me presento al Consejo Ciudadano de Navarra como independiente después de conocer inclusive a los candidatos personalmente desde antes de presentar las candidaturas, porque no estoy de acuerdo con las listas, según se dice, planchas, son listas abiertas, porque las votaciones no son a las listas, sino a las personas. Se vota a cada uno de los candidatos y candidatas que nos presentamos al Consejo Ciudadano. No estamos aquí para hacer política en estos momentos, estamos para preparar en su momento las candidaturas al Gobierno de Navarra, pero ahora estamos aquí para luchar porque el Consejo Ciudadano sea mayoritariamente de todos los ciudadanos navarros y con los máximos conocimientos y experiencias posibles. Yo actualmente soy político, soy alcalde de un ayuntamiento pequeño de 1.100 habitantes, concretamente Iza, y allí estoy trabajando por una transparencia y por un equilibrio presupuestario de ingresos y gastos, que no haya ningún desfase ni ninguna deuda. Sí que me he encontrado con una deuda, pero
vamos a amortizarla. Y aquí estamos para preparar el Consejo Ciudadano de Navarra, que es lo que creemos y lo que queremos. Y confío en que cualquiera de los candidatos o candidatas que sea secretario del Consejo Ciudadano nos admita a trabajar dentro de su candidatura cuando seamos elegidos en la misma. Por lo tanto, muchísimas gracias por este acompañamiento y hasta pronto. Para terminar, como no podía ser de otra manera si estamos hablando de candidaturas, lo importante es votar. Os animamos a hacerlo en podemos.info y para quien no sea muy amigable este camino, anunciaremos oportunamente la posibilidad de voto presencial para que acudiendo a los sitios que se indiquen se pueda votar. A vosotras, a vosotros, a quienes nos han visto desde televisión, mil gracias. Beste bat arte.